¿Se puede modificar la fuerza de la gravedad? Nuestro cerebro interactúa con este campo informacional. Una modificación en la parte del proceso de gravedad de las cosas. Vio que se modificaba el peso de los objetos. Cuando vemos, solo vemos espacio. Vídeo sobre la gravedad o sobre la antigravedad. Según se mire. ¿Cuál es el misterio de la gravedad? ¿Qué secretos encierra, si es que encierra alguno? Una fuerza que por otro lado no deja de tener sus misterios a pesar de lo conocida que pueda resultar. El espacio y la materia son un continuo sintérgico al igual que el tiempo y la gravedad. Una fuerza, una de las 4 fuerzas fundamentales del universo, según la física, que aparentemente nos resulta bastante familiar. La sufrimos, la vivimos a diario. La vida en la Tierra probablemente es inconcebible sin ella. Y una de las cosas que nos podemos preguntar es si realmente la fuerza gravitatoria se puede modificar de una u otra manera. ¿Se puede modificar la fuerza de la gravedad realmente? El incremento de sinergia cerebral es la clave para aumentar la sinergia del espacio y por ende crear una fuerza antigravitacional. Nos parece algo familiar. Sin embargo, quizá no lo sea tanto. Quizá lo normal, de hecho, sea la ausencia de gravedad. Tal como diría Carl Sagan, si nos soltaran al azar en cualquier lugar del universo, la probabilidad de caer en un planeta o cerca de él, y por tanto en una zona de gravedad elevada, sería prácticamente nula. El universo está vacío en su mayor parte. Así que quizá tengamos que admitir que lo normal es la ausencia de gravedad, la ausencia y el vacío del interminable espacio intergaláctico. Pero la pregunta ¿es posible modificar el campo gravitatorio de alguna manera? Lo cual implicaría una alteración de la estructura del propio espacio-tiempo y que se traduciría por lo tanto en la variación del peso de los objetos. Para intentar responder a estas preguntas, tenemos que volver de nuevo a la obra de Jacobo Grinberg, porque él de una manera muy concreta y muy clara se refiere a esta cuestión de la posible modificación de la fuerza gravitatoria a través de la consciencia, nada más y nada menos. Si un cambio gravitatorio ocurre como resultado de una alteración de la actividad cerebral del sujeto, este cambio alterará la curvatura del espacio alrededor de él. El caso es que este fenómeno ya se ha mencionado en diversos lugares a lo largo de la historia. Es algo que forma parte de la literatura de diferentes tradiciones espirituales y místicas, tanto de Oriente como de Occidente. Sin ir más lejos, lo tenemos en los Evangelios, Jesús caminando sobre las aguas. También se habla de este prodigio en relación a Santa Teresa, sobre quien se decía que levitaba durante sus éxtasis espirituales, o sobre San José de Cupertino, de quien se decía que levitaba o volaba. Cualquier técnica que incremente la sinergia de cualquier espacio creará una fuerza antigravitatoria. Así, una zona del espacio se transforma en agravitacional y todo lo que se encuentre en esa zona quedará libre de influencias gravitatorias. Esto es lo que permite la levitación humana. Lo mismo podríamos decir del propio Buda o del yogi tibetano Milarepa. También Patanjali expone en sus célebres Yoga Sutras numerosos siddhis o poderes yógicos, entre los que se encuentra el vuelo o la levitación. Y más recientemente en el famoso libro Autobiografía de un yogi, de Yogananda, se menciona a varios yogis que eran capaces de alcanzar este poder. Y quizás sea este un descubrimiento, una cuestión que ha pasado un poco desapercibida en toda la obra de Jacobo Grinberg, porque cuando hablamos de Jacobo Grinberg siempre se pone
el énfasis en su teoría sintérgica, en lo que significa la teoría sintérgica en relación a cómo se crea la experiencia consciente. Al margen de toda la gran visión de la realidad y de la percepción y de la consciencia que nos ofrece Jacobo Grinberg, para mí uno de los grandes, digamos, hallazgos o corolarios, por decirlo de alguna manera, o conclusiones de toda su visión, de todas sus teorías, de toda su teoría, pues podría ser el hecho de llegar a afirmar, ¿no?, que existe un continuo entre el espacio y la materia, y además es un continuo realmente a nivel macroscópico. De aquí podemos establecer que la diferencia entre el espacio y la materia es un producto de la actividad neuronal. En realidad, el espacio y la materia son parte de un continuo que cambia en organización y en complejidad. Y esa es una gran novedad, ¿no?, porque a nivel microscópico lo podemos entender en cierta manera desde el punto de vista de la mecánica cuántica, de la teoría cuántica de campos y demás, y de otras teorías físicas. Pero a nivel macroscópico, esta continuidad entre espacio y materia, pues me parece fundamental, me parece absolutamente una idea revolucionaria en todos los sentidos. Claro, aquí tenemos que tener en cuenta que aparece un tercer ingrediente, que es la información. La información, es decir, cómo se organiza la información en el espacio. La organización sintérgica del espacio es precisamente la distribución, las características y la estructura de la información contenida en cada una de las porciones de espacio. Nosotros interactuamos con una matriz informacional, con un campo informacional, el cual contiene toda la información en cada una de sus porciones. Es una matriz informacional de tipo holográfico. Porque en función de cómo se organice esta información en el espacio, pues vamos a ver un espacio transparente o un espacio material, es decir, objetos. En un espacio de baja sintergia la fuerza gravitacional es muy alta. En un espacio de alta sintergia la fuerza gravitacional es baja. Ya vimos que en realidad cuando vemos espacio, es decir, el espacio que el ojo intersecta. El cerebro de alguna manera decodifica esta información que llega a los puntos de contacto del espacio con la retina. No vemos objetos, sino el espacio en el cual está contenida la información energética acerca de los mismos. Solo vemos espacio. Por ejemplo, cuando vemos algo, ¿qué es lo que vemos? Si yo tengo un jarrón en una habitación, por ejemplo, y lo observo desde cualquier punto del espacio en el que me puedo situar, ¿realmente yo estoy viendo un jarrón? ¿No será más bien que lo que hago es decodificar la información que me llega del jarrón en forma de fotones y que inciden justo en la retina, en esos puntos donde el ojo está en contacto con ese espacio? De aquí puedo deducir que la información sobre el jarrón está en todos los puntos en los que pongo mi ojo. Claro, en todo esto hay un ingrediente más, ¿no?, que es el hecho de que bueno, también interviene la gravedad. La gravedad está relacionada con una alta o baja sintergia, es decir, a mayor sintergia, menor gravedad. Pensamos que el campo neuronal puede mimetizar y aún cambiar la organización sintérgica característica del espacio, aumentándola o disminuyéndola. Un campo neuronal creado por un cerebro que opera en un modo de alta coherencia y en alta abstracción, crea un campo neuronal que debe disminuir las fuerzas gravitacionales que lo rodean. ¿Pero todo esto es solo un mito o tiene una base real? La sorpresa la encontramos cuando vemos que algunos experimentos ya realizados apuntan en esta dirección, en la dirección de que esto no es una simple e ingenua fantasía, sino un conocimiento que puede hacernos cambiar por completo nuestra concepción de la realidad. Y lo impresionante de todo esto, lo alucinante de todo esto, es que Jacobo realizó un experimento para demostrar que la consciencia, es decir, el campo neuronal que se crea en el cerebro,
El cerebro es una tentativa de materializar el espacio. Desde el punto de vista de la evolución no hay duda alguna de que es así. El campo neuronal que se crea en el cerebro, que el cerebro crea, o que el cerebro construye, modifica la estructura del espacio-tiempo, con lo cual se modifica también el campo gravitatorio. En cuanto a los poderes asociados con la modificación voluntaria de procesos y eventos físicos, hemos demostrado en el laboratorio que sujetos humanos son capaces de aprender a modificar la fuerza gravitacional. Esta capacidad ocurre cuando se incrementa la coherencia cerebral. Jacobo realizó en el laboratorio un experimento a través del cual vio que se modificaba el peso de los objetos, lo cual nos estaba diciendo claramente que nuestra consciencia podía modificar el campo gravitatorio. El cambio en la coherencia cerebral o coherencia, creo que lo llamaba coherencia interhemisférica, ¿puede ser? La correlación, sí. Correlación interhemisférica, que modificaba o podía modificar el peso de los objetos. Al modificar la coherencia medida a través de la correlación interhemisférica entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, esto es, eso dentro de la teoría sintérgica lo que nos estaba diciendo es que había un proceso en el campo neuronal que es el resultante del trabajo de todo el cerebro, de todas las neuronas, una vinculación con el campo sintérgico, que digamos, él lo equiparaba al espacio cuántico. Y al hacer un proceso de interacción en el espacio, bueno, había entre otras cosas la hipótesis de que había una modificación en la parte del proceso de gravedad de las cosas que estaban alrededor, y eso se medía a través del peso de los objetos. Claro. Nuestro cerebro interactúa con este campo informacional que algunos le llaman el campo cuántico, otros como David Bohm le llamaba el orden implicado. Claro, ¿a qué nos lleva todo esto? ¿O a qué nos puede llevar todo esto? ¿De qué nos sirve saber todo esto? ¿Cómo podemos aplicar todos estos conocimientos? Pues yo creo que aún no lo sabemos, es pronto para decirlo, ¿no? Pero se pone en evidencia, de una manera muy clara, creo yo, que hacia lo que apunta todo esto es hacia una mayor conciencia de la unidad, en cierta forma, de todas las cosas. No hay duda de que materia, espacio, tiempo y conciencia se entretejen de una forma clara. Lo que nos viene a decir, en mi opinión, todo esto es que, bueno, existe una unidad de la consciencia y apunta también hacia una concepción de lo que somos absolutamente revolucionaria, en el sentido de que, bueno, en cierta forma nuestra consciencia es el todo. Claro, una de las preguntas que nos podemos hacer, si esto es así, si realmente podemos modificar el campo gravitatorio a través de nuestra consciencia, es decir, a través de, con el acceso a una consciencia de unidad, a través de la meditación, por ejemplo, a través de otras técnicas. Realmente esto, que no deja de ser un equivalente o una explicación, digamos, científica, por decirlo de alguna manera, entre comillas, de estos poderes yógicos de la levitación y de la disminución del campo gravitatorio y demás, realmente ¿a dónde nos lleva esto, ¿no? Es decir, con esto vamos a poder realmente, a lo mejor, quizá, se me ocurre, modificar el espacio-tiempo de tal forma que podamos tener el acceso a remotas regiones del universo a través de esta modificación del espacio-tiempo mediante la consciencia. Eso es, ahora mismo yo creo que es pura ciencia ficción, pero bueno, quién sabe, ¿no? Se han dado muchos casos y muchas circunstancias en las que, bueno, cosas aparentemente imposibles, pues les han sucedido a algunas personas, ¿no? La teletransportación, en fin, muchas otras cosas, ¿no? que desconocemos, ¿no? Y que podemos catalogar como, a día de hoy, como fenómenos anómalos o como fenómenos paranormales o como otro tipo de fenómenos desconocidos y para los que no tenemos explicación a día de hoy, ¿no? Entonces es el gran misterio.
estamos frente a una revelación que podrá hacernos dueños verdaderos del espacio. ¿Podremos realmente a través de este medio, de estos medios, tener acceso al dominio del espacio y del tiempo? ¿Cómo vamos a utilizar este conocimiento? Ese es el gran reto, el gran desafío y interrogantes que quedan ahí para que puedan ser respondidos pues, en un futuro quizá, no sé si lejano o cercano, creo que no lo sabemos todavía. Quizá esta sea la puerta a una dimensión del cosmos por ahora desconocida. Una puerta que nos permita acceder a los misterios del espacio y del tiempo para entender que el tejido del cosmos es el tejido de nuestra propia consciencia. Solo vemos espacio. Solo vemos espacio.